temor cuando venga la tormenta. No tendré temor cuando venga tempestad. Si la noche oscura está, con tu luz me harás brillar, pues has prometido conmigo estarás. Conmigo tú estarás. Así es, gloria al Señor. Con nosotros Él estará si nosotros permanecemos en Él. Muy buenos días, iglesia amada, amigo usted que nos sintoniza en cualquier parte de la nación. Les saludamos con la paz de Cristo, con nuestro mejor deseo que usted alcance a aprovechar el tiempo oportuno. Y bueno, qué mejor que este día el pastor Natividad Ramos con nosotros una vez más. Estaremos escuchando una vez más la carta a los romanos, donde una carta muy hermosa, el hermano Pablo, dirigida a esta iglesia, que aunque sabemos que no la fundó, pero viene siendo el mismo cuerpo de Jesucristo, como lo es usted y yo en estos tiempos. Bueno, dejamos al pastor Natividad Ramos, que sabemos que creo que estaremos entrando al capítulo 9 de Romanos, pero qué mejor él que lo pueda decir. Que pase un excelente día y bueno, mientras que escuche, aproveche que es la palabra que nos da vida. Pastor, adelante, le escuchamos, los micrófonos son suyos. Sí, muy buenos días, hermano Isaí, hermanos del auditorio. Verdaderamente esta carta es una riqueza inacabable, inagotable, y creo que define muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra fe, definitivamente, y creo que estaríamos incompletos si no tuviéramos los escritos del apóstol Pablo en estos términos de la salvación por la fe. Y bueno, estamos en el capítulo 9, que realmente junto con el 10 y el 11 constituyen propiamente un cuerpo de ideas y defensa. Y yo voy a leer en el capítulo 9, del versículo 6 en adelante. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo expresa que hubiera deseado él mismo ser apartado de Cristo por sus hermanos, los que son sus parientes según la carne. Y luego de los versículos 4 al 5, él dice los privilegios que le pertenecen a Israel, los exalta, no los minimiza, porque el Evangelio no minimiza las cosas gloriosas de las promesas de Dios, del pacto de Dios con Israel, del concepto de la ley de Moisés. No minimiza, porque el evangelio de la gracia no está en conflicto con las cuestiones de la ley, que lo hemos aclarado ya varias veces. Pero esto traería una pregunta al corazón del mundo judío. Bueno, y entonces, ¿qué ha pasado con todo lo que Dios nos prometió? Y el apóstol Pablo dice: no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo eso, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si usted ha ido conmigo, usted está observando que el apóstol está trayendo a colación varios casos. Primero, el de Isaac, y aunque no menciona a Ismael, pero evidentemente es el caso Ismael-Isaac. En segundo lugar, el caso Esaú y Jacob. Y en tercer lugar, ahora nos trae a colación a Faraón, que dice Dios que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Mas dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al vaso al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado es a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Qué interesante. Allí voy a dejar la lectura, porque en realidad la cuestión central es: ¿qué derecho tiene Dios a hacer las cosas de esa manera? El derecho de Dios. Así que no podemos pasar por alto, mis hermanos, que la predicación de Pablo ha causado todo un escándalo. Y un escándalo no solo entre el mundo inconverso judío. Esos querían callarlo. Esos, según la carta a los tesalonicenses, le mandaron a ordenar, y evidentemente era una orden de Jerusalén, puesto que eran los que podían decirle eso, que se callara, que ya no hablara a los gentiles sobre Jesús, y que eso indignó a Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, allí por el versículo 16, lo indignó. Dice: no solamente mataron al Hijo de Dios, sino que ahora nos prohíben anunciarlo. Esto es lo que derramó la copa, dice, y la ira será llevada con ellos hasta el extremo, que yo le he llamado el detonador de la profecía que Jesús dio sobre la destrucción de Jerusalén. Así que el mundo judío, el mundo incrédulo, iba tras Pablo, pero también resulta, y lo consideraban un traidor, un apátrida, un hombre que había fallado a la lealtad que le debía a Israel como hijo de Israel. Pero por otro lado, el mundo creyente, los judíos creyentes de Jerusalén, tenían serias dudas, se les habían creado serias dudas sobre la verdad y la integridad del mensaje que Pablo predicaba entre los gentiles, a grado tal que llegaron a considerar la posibilidad que él hubiera caído en apostasía. Quizá usted me vaya a decir, hermano Ramos, pero ¿dónde dice acaso ese detalle? Bueno, lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, versículo 20 en adelante, cuando Pablo llega a Jerusalén, que es cuando venía de su tercer viaje misionero, que es cuando fue aprehendido.
de tal manera que ya Pablo no se iba a escapar de la cárcel ni tampoco luego de la ejecución, no por causa de los judíos, sino el problema es que debido a esa aprehensión que se hizo en Jerusalén por causa de una manifestación de parte del mundo religioso judío, es que a Pablo lo detuvieron y ya quedó consignado en un expediente como un promotor del cristianismo. Y de tal manera que cuando la persecución por parte de Nerón se hizo, pues era lógico que se acudiera a los expedientes. Y ahí encontraron que Pablo era uno de los promotores del cristianismo y fuera aprehendido y por último fuera ejecutado. Es decir, no fue tan simplista lo que pasó en Jerusalén. Pero mire, Pablo viene y trae una enorme ofrenda para los pobres de Jerusalén, cumpliendo con lo que los apóstoles le habían dicho, que se acordaran de los pobres de Jerusalén, que levantaran una ofrenda. Y Pablo dice, lo cual fuimos solícitos en hacer. En toda el Asia Menor y en Europa juntaron ofrenda, y creo que no debió ser cualquier ofrendita, porque incluso venía una delegación con él. Y Pablo había dicho, según lo que fuera la ofrenda, entonces me llevaré a algunos hermanos que la lleven. Muy interesante eso de que no quiso cargar en la ofrenda, porque, oiga, si así se decían cosas, imagínese, ¿usted cree que el día de hoy no se diría, pues bueno, no se sabe dónde quedó la ofrenda, o si llegó íntegra la ofrenda al mundo judío? Pero luego dice, y ellos como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron de inmediato, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley, mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés. Es decir, que enseñas a apostatar de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a sus hijos, ni andar según la costumbre. Falso de toda falsedad. Usted no encuentra jamás que Pablo llegara con el mundo judío, llegara a la sinagoga proponiendo que se acabara lo de la circuncisión. Eso no podía hacerlo, y no lo podía hacer por una sencilla razón, porque la circuncisión fue dada a Abraham como una señal de pacto eterno, señal de pacto, punto. De tal manera que no iba a atreverse el apóstol Pablo a dar semejante contraorden, y mucho menos que les evitara que siguieran las costumbres que eran propias de un mundo judío, porque esas costumbres son de judíos para judíos, no son costumbres de judíos para que las adopten los gentiles. Y ya sabe usted entonces, por supuesto, de lo que estoy hablando de manera indirecta, aunque ya lo he dicho de manera directa hacia los judaizantes. De tal manera que había un doble fuente de enemistad. Es decir, los judíos incrédulos, pero también los judíos creyentes, que habían pensado que Pablo se había extralimitado. De tal manera que, bueno, yo creo que pensaron que por eso era la operación judaizantes, para corregir a Pablo el evangelio que Pablo había predicado, de tal manera que entonces se pudiera tener un evangelio pleno. Pero bueno, ahora, él predicaba que los gentiles habían sido incluidos, y se dijo que los judíos habían sido excluidos. Déjame hacerle una aclaración. Esa idea a mí no me parece que era la idea de Pablo. Lo he leído en muchos comentarios y me parece un comentario injusto. Me parece impropio
decir así las cosas. Pues yo pregunto, ¿cuándo los excluyó Dios a los judíos? ¿Cuándo les quitó la posibilidad de ser salvos? Jamás, jamás, nunca. Y tan es así que la predicación del Evangelio de la Gracia ordenó el Señor Jesús que empezara en Jerusalén. Primero Jerusalén, luego Judea y después los demás. Si eso no le dice la posición cronológica de privilegio que Dios les otorgó, pues hermano, no hemos entendido entonces el desarrollo de la idea. ¿Cuándo Dios les impidió la entrada a la salvación? Nunca, jamás. Por lo tanto, Dios no ha desechado a su pueblo. Y yo quiero hacer esta aclaración adicional. En realidad, la salvación que Dios le otorga no es a través del intento de los méritos ni de guardar la ley, que es a donde los judíos estaban aferrados. Es que así tiene que ser la salvación, así tiene que entrarse a la vida eterna. Y mientras que el mundo gentil había recibido la predicación en el sentido que la salvación era simplemente por la fe. Ahora, yo no creo que el mundo judío estaba en contra de que los gentiles le creyesen a Dios. Más que todo, lo que les molestaba, según lo que yo he podido ver y entender, es lo que les molestaba, es que no entraran a través de Israel, porque sostenían, por supuesto, que ellos eran la puerta, el lugar de acceso, y de allí lo del proselitismo. ¿Quieres acercarte a Dios? Ven con Israel. Y precisamente contra esos postulados es que el Señor Jesús un día dijo, según Juan 10, dijo, yo soy la puerta. Y eso era una declaración categórica que tendría un alcance hasta geopolítico, si fuera necesario expresarlo de esa manera. Porque el proyecto proselitista implicaba tomar desde luego cierto dominio sobre la gente importante de cada pueblo, de cada aldea y de cada ciudad. Pero ahora, al decir Pablo que no se necesitaba participar en todo ese ceremonial del prosélito, que solamente creyéndole al Señor Jesús, pues entonces todo ese proyecto se desplomó y Pablo se convirtió en un odioso predicador del Evangelio. De tal manera que, insisto, si el Señor nunca jamás los ha excluido, por supuesto, y no quedaron excluidos, o bien quedarían excluidos solo por una razón, por no aceptar a Cristo Jesús. Eso sí los excluía, como lo dijo Pedro en su sermón en el capítulo 3, versículo 22 por allí, de que Moisés había dicho, les voy a levantar profeta de entre sus hermanos, tienen que oírlo, y cualquiera que no escuche a este profeta será cortado del pueblo. Categórico, que si lo cortan porque lo cortan, porque no creyó en el Hijo de Dios. Pero por supuesto que los judíos quedaron excluidos, todos aquellos que no creyeran en Cristo Jesús. Pero ahora veamos eso mismo de otra manera, que ¿acaso los gentiles no son excluidos por la misma razón, por no creer en Cristo Jesús? Luego, son muy ciertas las palabras del apóstol Pablo, que en esta cuestión de la fe, del Evangelio de la Gracia, no hay judío ni gentil. Es decir, ser judío o ser gentil no será causa ni para que le den salvación, ni para que lo excluyan.
La única causa de exclusión, tanto para judíos como para gentiles, es no creer en Cristo. ¿O no quedamos desde el principio de la carta que el apóstol Pablo probó que unos y otros eran pecadores y los igualó para ofrecerles la salvación de la misma manera en la persona de Cristo Jesús? Entonces, el judío se pierde no por ser judío, ni porque Dios le haya cancelado nada, porque los pactos y las promesas que Dios le ofreció a sus padres no han sido cambiadas, siguen intactas. El problema es respecto al evangelio de Jesucristo, no respecto a la ley, ni respecto a las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Jacob, a David. No. Nada ha sido cambiado de las cosas que Dios les prometió, porque Dios es inmutable. El conflicto lo tiene Israel frente a Jesús, porque el Cristo Jesús se convirtió en la piedra de escándalo para Israel, y vaya que era un verdadero escándalo. Entonces, eso de que los gentiles habían sido incluidos y los judíos excluidos no presenta la verdad. Insisto, los gentiles no se salvaron por ser gentiles, ni los judíos se perdieron por ser judíos, sino por no creerle a Cristo Jesús. Sí, pero así se pierden los judíos, pero así se pierden también los gentiles que sean incrédulos. Así que entonces yo creo que hemos podido aclarar esta cuestión. Ahora Pablo ya ha hecho su declaración acerca de lo que él decía de Israel, los privilegios de Israel. Definitivamente, porque se siente que él está emocionadísimo. De tal manera que él elogió a Israel de todos los privilegios, pero de repente parece como si despertara de un éxtasis. Y ahora hace una especie de corrección sin hacer corrección. Y retoma las cosas, pero no podemos ignorar una cuestión, hermanos, que en el corazón del apóstol Pablo había emociones muy encontradas. Su corazón de patriota, que amaba a su pueblo, lo hacía lamentar que la nación hubiera desperdiciado la ventaja que jamás ninguna nación había tenido. Lamentaba eso, y lamentaba que no creyeran en Cristo Jesús. De tal manera que por un lado estaban sus emociones de gente que ama a su pueblo, a su patria, y por otro lado estaba el evangelio de Cristo. Y diría Pablo, con todo mi amor, pero prefiero a Cristo, evidentemente. Pero entonces tenemos una pregunta. Entonces, la alianza que Dios ha hecho con Israel ha quedado cancelada. Una pregunta innecesaria. ¿Por qué? Porque las promesas que Dios le dio a ese pueblo están intocadas, y se va a cumplir todo a su tiempo. Y yo no estoy predicando, tampoco diciendo que Israel haya quedado cancelado sus pactos, las promesas de Dios. No, las promesas soberanas. Voy a hacer otra aclaración. Mire, Dios hizo pacto con Abraham, y ese es un pacto soberano, que significa Dios lo hizo porque quiso. Y le dijo, jurando, le dio su palabra a Abraham, y luego levantó su diestra, su mano derecha, y le juró a Abraham que en él serían benditas las naciones de la tierra. Dice bien. En segundo lugar, a David también de manera soberana. Y cuando digo soberana, estoy diciendo
no son promesas con condiciones. No son promesas que digan, si haces esto, entonces así sí. No, no. La promesa soberana que Dios le hizo a Abraham y que le hizo a David son cosas que no cambian aunque se caigan los cielos y la tierra, porque son cosas en las que Dios no miente, dice, primero por su palabra y segundo porque lo juró. De tal manera entonces que no confundamos las promesas soberanas con los pactos como el del Sinaí, cuando Dios le dijo, ¿verdad? Si haces esto, vivirás. Los pactos son condicionados, las promesas a Abraham y a David no. Digo, para no hacer un paquete de todas las cosas, conviene tener muy claro. Por eso cuando el pueblo hizo pacto con Dios en el Sinaí y que de inmediato hicieron su becerro de oro, prácticamente el pacto que Dios había hecho con ellos se rompió. A grado que en algunas ocasiones Dios le dijo a Moisés, te voy a poner sobre pueblo mejor, hay mejores gentes que estas. Pero ¿por qué podía romper un pacto Dios? Pues porque fue un pacto condicionado, no una promesa soberana. Y yo espero que esto que acabo de aclarar le ayude a entender esas cuestiones que son muy importantes de entender. Pablo asegura que la palabra que Dios se empeñó con ellos no ha sufrido, ni sufrirá cambio, ni tampoco cancelación. Es decir, no solamente no se cancela, es imposible porque fueron promesas soberanas. Segundo, no se modifica nada. Los términos de esa promesa no son modificables. Y entonces tenemos un problema. ¿Cómo explicar el fracaso judío, su tropiezo? Porque Israel tropezó con la persona de Cristo. Era el escándalo. Cristo era la piedra de escándalo predicada por Pablo. De tal manera que el apóstol Pablo, en la segunda parte del versículo 6, da respuesta haciendo un deslinde de espacios y entra al detalle. Y le voy a decir una cosa. En el versículo 6, el apóstol Pablo, pensemos que entra a una verdadera fortaleza del judaísmo. Se metió en territorio difícil, porque ellos afirmaban, fíjese en qué consistía esos puntos fuertes y esa confianza fuerte del judío, ¿de? Que todo hijo de Israel era un verdadero israelita, punto. Y que todo aquel que fuera simiente de Abraham tenía entonces acceso a las promesas de Dios. Y precisamente en esta maniobra el apóstol Pablo buscará golpear con dureza la pretensión judía de eso de simiente de Abraham somos. Y en el verso 6, en la última parte dice, no, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Y luego, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Y aquí entonces otra vez volvemos a expulgar esas palabras. O sea que no por ser simiente de Abraham son todos hijos. Pues ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, Isaac, primero Ismael, el mayor, luego Isaac, y luego con Sétura tuvo 6. Estamos hablando de pues un buen grupito de hijos. Y entonces Pablo está diciendo, no por ser simiente de Abraham son hijos. ¿Cómo? ¿Se puede ser engendrado por Abraham y no llamarse hijo? No, un momento. Es que el apóstol Pablo lo que está planteando es quién es hijo de la promesa, no quién es hijo en la carne.
por allí va precisamente la ruta que el apóstol Pablo está planteándoles a ellos. Ahora, esta maniobra, dije, busca golpear, pero de manera indirecta. Y yo espero que usted escuche con mucho cuidado, porque en realidad estos conceptos tienen su complicación sin tener complicación, pero no deja de ser a veces difícil las cosas que el apóstol Pablo plantea, y entonces hay que escucharlo con mucha atención, porque sin hablar de la circuncisión, entra a la circuncisión. ¿Cuándo? Pues es que va a hablar de la promesa. Y usted me va a decir, hermano Ramos, ¿y qué tiene que ver la promesa con eso de la circuncisión? Pues una cosa muy sencilla, se lo voy a explicar así. Cuando Josué fue dejado por Moisés a orilla del Jordán, y ya para entrar a la tierra, para poseer la tierra de la promesa, por eso enfatizo, la promesa, está hablando de promesas. Los hijos de Israel tenían derecho a tomar la tierra por esa promesa, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, la tierra de la promesa no podía ser tomada por incircuncisos. Por consecuencia, Josué circuncidó a todos aquella generación que estaba a la orilla del río Jordán. Oiga, qué interesante. Fíjese usted cómo Dios puede cancelar o suspender. Y lo hace porque Él es el Señor y no por capricho. Porque mire, ¿cómo es posible que Josué ahora esté circuncidando aquella generación cuando que Dios había ordenado a Abraham que a los 8 días de haber nacido lo circuncidaran? Es como ahora bueno, porque aquella generación se rebeló contra Dios en el caso de los espías que mandó Moisés de Cades Barnea y menospreciaron la tierra de Dios. Dijeron, no, es tierra que devora a sus moradores. No es posible. Desmintieron la versión divina, que no eran las cosas como Dios las había dicho, y los incrédulos no pueden poseer. De tal manera entonces que Dios cancela su promesa con ellos y le dice, aquí van a dejar sus huesos. Y ustedes que estaban preocupados, que es que porque sus niños chiquitos, bueno, les voy a decir algo, ellos van a entrar, pero ustedes se van a morir. Y por 38 años, escúcheme bien mi hermano, por 38 años no tuvieron culto. ¿Cómo, hermano? Pues vea usted el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando Esteban le reclama y le dice, Israel, ¿me hiciste sacrificios en el desierto? No. ¿Acaso no traías la estrella de vuestro dios Renfam? ¿No traías a Moloc? Estando Moisés vivo, estando el pueblo, hacían cultos a los dioses paganos. Y Dios no pidió, por supuesto, si los ha desechado, ¿por qué les voy a esperar que me den honra y gloria si los he desechado? De ninguna manera. Y entonces por 38 años se desentendieron de circuncidar. Y Moisés no les exigió. ¿Por qué les voy a exigir si ellos han sido desechados? ¿Ve usted la idea? Entonces, pero eso sí, ahora que van a entrar al Jordán a tomar la tierra de la promesa, ahora sí es necesaria la circuncisión porque es la señal de herencia. ¿Ve por qué estoy hablando de esto? De tal manera que entonces aquí lo que se está peleando es también que ellos, por ser hijos de Abraham, por ser hijos de Isaac, de Jacob, ellos son herederos automáticos. Que cómo era posible que se estuviera diciendo que ellos habían quedado fuera. Por eso dije que indirectamente Pablo empieza en cierto sentido a retomar la vieja cuestión de la circuncisión.
que la podemos tener como una expresión, una pregunta de esta manera: ¿garantiza la circuncisión que se herede la promesa? Si así fuera, entonces todos los hijos de Abraham serían herederos. Yo quiero que ponga cuidado en esto. Pues los circuncidó a todos, y a todos sus hijos los encauzó por la ruta de la fe verdadera, no solo a Isaac. Por eso Dios dijo en el capítulo 18, versículo 19: yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de Él que guarden mis mandamientos. Es decir, a los hijos, al hijo de Sara, a Isaac, al hijo de Agar y a los hijos de Sétura, que poblaron toda la península del Sinaí. Se hizo un montón de gentes. A todos ellos Abraham se cuidó de enseñarles la fe de Dios. Por eso usted encuentra a Ismael en el desierto, siendo un chamaquito, también invocando a Dios. ¿Pero de dónde sacó Ismael? Pues papá le enseñó, Abraham le enseñó. Entonces, definitivamente, Abraham tuvo muchos hijos, pero nomás Isaac heredó la promesa. Y ahí es donde entran las cuestiones. ¿Por qué solo Isaac? Esa es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, porque entramos a los derechos de Dios. ¿Qué derecho tuvo Dios de escoger a los gentiles? Porque era el pleito que tenían los judíos. Y entonces Pablo le dice: bueno, espéreme tantito, vamos a retroceder un poco en el tiempo. ¿Y por qué Ismael? ¿Por qué a Ismael no se le dieron las promesas si era el primogénito? Bueno, yo creo que los judíos de inmediato responderían: bueno, porque no era la esposa. Porque Agar no era esposa de Abraham, era la sierva de Sara, ni siquiera sierva de Abraham, la sierva de Sara. Consecuentemente, Isaac sí era hijo de Abraham y de Sara, y era el hijo que Dios le había prometido. Por consecuencia, nuestro padre Isaac tenía preferencia. Ah, sí, ¿verdad? Allí sí. Eso es lo que está planteando Pablo. Si no había sido el primogénito. Bueno, porque Ismael, nació por un acuerdo entre Abraham y Sara, por un acuerdo entre ellos. De tal manera que usted encuentra que los acuerdos entre hombres o entre personas no invalidan la promesa que Dios haya dado. Pues tendrán un acuerdo Abraham y Sara, pero eso no invalidó que Dios había dicho: de Sara, Abraham, el hijo de la promesa, nacerá de Sara, no de otra gente. Qué interesante detalle. Las promesas de Dios no la invalidan acuerdos nuestros. Mientras que Isaac nació como resultado de una promesa. Sara tendrá un hijo, y en Isaac te será llamada simiente. Lo que dice de esta manera contundente, que los acuerdos o conclusiones humanos no cancelan y no modifican las decisiones de Dios. Qué interesante. Pues Isaac vino a existir contra toda posibilidad, por dos razones. Por un lado, porque Sara era estéril, y agregado a eso, que era una mujer anciana. No había posibilidades de que naciera un hijo, pero sucedió, y sucedió porque Dios quiso que sucediera. ¿Sí? Así vimos aclarado cómo se justifica que los gentiles sean incluidos, nomás porque Dios quiso. Y ese es el argumento del apóstol Pablo. ¿Por qué escogió Dios a Isaac y no a Ismael? No, dijeron, no hay problema para explicar eso. Pues porque no era hijo de Sara, no era su esposa,
Y entonces diríamos, bueno, sí, es cierto, es cosa que nos debe parecer pues como cosa muy razonable, definitivamente. Yo creo que sí debe parecernos razonable. Ismael sí era el primogénito de Abraham. Y la respuesta inmediata de cualquier judío sería, sí, pero era la sierva. Y Dios dijo que sería de Sara. Y tendríamos que aceptar que tiene sentido que así fuera. Pero entonces Pablo trae a colación un segundo caso. Fíjese lo que está haciendo. Dice, muy bien, dejemos este asunto de Ismael e Isaac, porque es fácil de entenderlo. Pero aquí viene el segundo caso, dijo Pablo, a ver qué les parece. ¿De quién? El de Esaú y Jacob. Ustedes me dijeron ahorita que lo que pasa es que Ismael no era hijo de la esposa de Abraham, y es muy cierto. Bueno, pero ahora les traigo a estos dos muchachos, que eran hijos de la misma madre y del mismo padre. ¿Acaso no eran hermanos? Y Esaú fue el primogénito. Entonces, ¿por qué escoger a Jacob? Sí, porque si era por méritos, pues Jacob estaba perdido. Su pasado no era honorable. Y entonces el judío muy astuto diría, bueno, lo escogió a pesar de todo, nomás porque quiso. Y esa expresión de nomás porque quiso les sabría a gloria a los judíos. Porque lo hizo en el ejercicio de su soberanía. Quiso a Jacob. Y entonces Pablo, ante la respuesta judía, pregunta en el verso 14, ¿dirían ustedes que hay injusticia en Dios? Que habiendo sido Esaú el mayor, escogiera al que es el menor. El judío gritaría, no, de ninguna manera. Lo hizo así porque Dios quiso. Y Pablo con gran sutileza dice, muy bien, entonces mis hermanos judíos hemos entrado al terreno del querer de Dios. Entonces, ¿por qué no aceptar que en el ejercicio de ese querer de Dios, Dios también quiso llamar a los gentiles? Porque ustedes me están diciendo, porque Dios quiso, y me llevaron ustedes al terreno del querer de Dios, al país del querer de Dios. Bueno, pues entonces vamos a resolver el caso gentil en el país del querer de Dios. A Jacob lo escogió aún antes de haber nacido. Dios conocía a Jacob aún antes de que viniera a la existencia. Lo mismo nos pasó a nosotros. Él quiso, nos conoció. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Somos viejos conocidos de Dios, no somos unos recién llegados. Y Cristo Jesús es mi Salvador de tiempo antiguo. Él es mi Dios desde la misma eternidad. Porque en la eternidad, cuando Él fue elegido para ser el Cristo, el Salvador, dice que junto con Él fuimos elegidos. Si me permite decirlo, podría decir el día en que Cristo en la eternidad fue elegido. Si se pudiera decir así, el día en que la eternidad Cristo fue elegido, en ese mismo día nos eligieron junto con Él a nosotros. Somos viejos conocidos de Dios, no somos unos recién llegados. Y Dios es mi Dios desde la eternidad misma. Oiga, qué cosa tan linda. No me diga que usted no está disfrutando esta versión del apóstol. Pero un momento. Dijimos, Pablo miraría a los ojos de los judíos y diría, espérense un momento, ¿quién está hablando de justicia? Porque por justicia nadie alcanzaría nada. Esto es un acto del querer tener misericordia. Es un acto de la misericordia soberana de Dios, que del que quiere tiene misericordia, y del que no, pues no. Con qué habilidad, diría aún más el apóstol. Por eso estoy usando la palabra propósito de Dios. De Él es la idea.
Esa palabra es excluyente. Toda iniciativa nuestra no apareció en ningún momento. Si somos salvos, ¿a qué hora yo pedí ser salvo? Sino que Dios, desde cierto que hermano Isaí, hace 53 años me llegó la salvación el año del 62, pero mi salvación la diseñaron desde tiempo eterno y la pusieron a mi nombre. Y cuando el tiempo se llegó, me llegó la salvación a mi nombre, no se la entregaron a otro. Alabado sea Dios, es maravilloso de veras, de tal manera que sabíamos de que había un llamado a Dios, un llamado de Dios dirigido a nosotros desde la eternidad. ¿Acaso usted, hermano Isaías, estaba enterado de eso? Sin duda que no estaba enterado de ninguna manera. Yo no lo busqué, Él me buscó. Yo no le amaba, pero Él me amó. ¿Y sabe qué, hermano Isaí? Todo esto, nomás porque quiso. Y Pablo está diciendo, muy bien, señores, ustedes dicen que escogió a este por esto y al otro nomás porque quiso. ¿Por qué no aceptan que Dios nomás porque quiso llamó a los gentiles para su salvación? Pero para los judíos, esa es una barbaridad. Sus líderes habían rechazado a Jesús y no toleraban el evangelio de Pablo. Y es entonces que Pablo dice, bueno, traigamos a otra gente más al escenario. ¿A quién vas a traer, Pablo? Dijo, me voy a traer a Faraón. Y diría, mire, vean este hombre poderoso que se negaba a aceptar el derecho de Dios, que le decía, deja salir a mi hijo. ¿Quién es Dios? Dijo, para que yo los deje salir. Y ya le agregó, a mi primogénito, déjame salir a mi hijo, a mi primogénito. Oye, espéreme, a mí me emociona. Si le dijo mi pueblo primogénito, implicaba entonces que había otro pueblo después de ese pueblo, que es la iglesia. Porque está diciendo que implica por sí mismo que habría más. Y ahí nos vamos a quedar esta mañana en el caso de Faraón, en el querer soberano de Dios. Cuando Dios quiere, decían los viejitos en nuestro pueblo, en la sierra de Chihuahua, cuando Dios quiere, santos no pueden. Qué precioso que Dios haya querido darnos salvación, nomás porque quiso. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y que reciban esta palabra con gozo. Gracias, hermano Isaí, por invitarme. Gracias a usted, pastor. Le agradecemos esta explicación tan linda y maravillosa en la carta a los Romanos, capítulo 9, bastante específica de quiénes somos en Cristo Jesús. Le agradecemos por esta explicación tan maravillosa. Yo sé que hay gente que aprendemos cada día, cada mañana lo que es la circuncisión, y realmente pues sí, somos circuncidados en el corazón por la preciosa simiente de nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Bueno, como usted lo dijo, los judíos pues todavía es parte de, pero nosotros somos circuncidados en el corazón y hemos sido alcanzados también por esta linda promesa. Gracias, pastor, una vez más a aquellos que nos sintonizan. Muchas gracias por hacerlo posible. Le queremos recordar que nosotros seguiremos en el internet, a través de la página en el internet www.radiooracion.com, también a través del TuneIn Radio, que muchas veces usted en los 7 días, 24 horas, usted nos puede encontrar ahí. Bajando esta aplicación, usted puede bajar la aplicación del TuneIn Radio y usted puede buscar Radio Adoración, y usted puede volver a escuchar estas enseñanzas durante el tiempo que estaremos, algunos días. No sabemos cuánto tiempo, pero apreciamos su voluntad para seguir escuchando esta clase, estas enseñanzas que han sido de mucha bendición del pastor Natividad Ramos, igualmente como en la ciudad de Nueva York, con nuestro hermano Gamaliel, que retransmite también en Radio Oasis Espiritual, en el cual pues hemos venido siendo un medio del cual usted puede aceptar, recibir las promesas que están manifestadas a través de las Escrituras. Pastor, le agradecemos bastante en esta mañana, un día aquí en esta ciudad bastante lluvioso, más aún sin embargo, pues nos gozamos porque también la lluvia
cae en la palabra que nos trae alimento a nuestra vida espiritual. Le agradecemos infinitamente, pastor, por este tiempo que usted nos ha permitido, y sabemos que Dios siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Pastor. Sí, y bueno, yo traigo a colación precisamente las palabras que usted dijo hace un momento. Estamos tranquilos, definitivamente. Y le voy a decir algo, porque cuando Dios nos da un trabajo, también nos ha de dar los recursos para ejecutarlo. De tal manera que entonces, si Dios nos encargó un trabajo, nos va a dar salida de otra manera, y nosotros tenemos que estar tranquilos y seguros. Dios nunca nos otorga un trabajo, una tarea, y luego nos deja sin recursos, de ninguna manera. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias una vez más. Le agradecemos, pastor, por este tiempo tan maravilloso que se nos ha dado. Bueno, a usted que nos está sintonizando en cualquier parte de la nación, le agradecemos bastante en esta oportunidad que se nos ha dado. A usted también, a mí, que somos parte de un evento maravilloso en esta generación. Y gracias a Dios por aquellos que escuchan la palabra, que los edifica, los consuela, y que sabemos que un día traerá el fruto que ha sido prometido para cada uno de nosotros. Bendiciones. Les saluda el pastor Isaí Ramos una vez más. Agradecemos su fiel sintonía y recordándole que la próxima será este miércoles en este mismo horario, a esta misma hora. Bendiciones.